Hace muchos años tuve una visión llamada la Iniciativa Vengadores. No, mentira, me ha llegado el Skull Capitán América y el martillo, los quería flexear, hicimos unboxing. Señores, hace años, y esto ya no es broma, hice un vídeo hablando sobre que los healers tenían cierta fecha de caducidad y que en Genshin Impact se buscaba realmente algo mucho más allá que apenas la curación. Luego esto cambió con Furina, ya que al perder vida y sobre todo al ganar stacks de daño infligido y de healing bonus a más healing hay en el equipo, muchos healers remontaron y se volvieron a usar de una forma espectacular, sobre todo, por ejemplo, Jhin cuando salió Furina revivió muchísimo, pero también salieron nuevos healers que combinaban muy bien con Furina para muchos equipos. Baizu también se empezó a usar mucho más, incluso fuera de los equipos de Dendro, y salió Charlotte junto al banner de Furina, personaje que ahora es sumamente importante por la aplicación de crío para la gente que no tiene a Scoffy contra el traumita de los jugadores, la máquina Fuente Enigma crío. Pero yo pregunto, ¿cuántos de los healers fuertes antiguos que se consideraban muy poderosos, sobre todo para cuentas nuevas, habéis usado en el nuevo endgame y sobre todo en el último o los últimos abismos? Hablo de Kokomi, Zhongli, Baizu, Bárbara o la propia Jhin antes mencionada. Y dejadme en los comentarios cuáles son los healers que realmente usáis y vais a bajar y ver que la mayoría de jugadores van a poner Bennett, Xilonen y quien tenga a Scoffy, a Scoffy. También Chebrus, muchos equipos y muchos abismos te están forzando la sobrecarga y Chebrus está brillando mucho. Y hoy vamos a ver y hablar de la evolución de los healers, del meta, de las mecánicas totalmente obsoletas y sobre todo de los personajes que se endiosaron en exceso en su momento y a día de hoy prácticamente, a menos que sea una cuenta nueva, nadie los usa. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar, ver el vídeo y el canal. No os cuesta nada, es gratis, recomienda, posiciona el vídeo. No sabéis lo que ayuda, es una barbaridad. Y recordar que todo el equipo del canal estaría muy agradecido con vosotros y que entráis en el sorteo de una bendición lunar una vez al día gratis por todo ello. Bienvenidos, invitados a los directos, que en breve empezamos los sorteos de Mabuika y que aprovechéis si estáis comiendo. Gracias por estar un día más por ahí detrás de la pantalla. Vamos con la evolución de los healers. Pues bien, ya sabéis, y como he dicho en la intro, hay una lista de healers que ya no se usan, que ya están totalmente fuera y que utilizarlos realmente solo implicaría retrasar los tiempos. Aquí hay otro debate distinto que es si la dificultad de Genshin merece o no la pena, es o no artificial, está bien o no implementada, a la gente le gusta o no le gusta. Eso es otro debate de otro vídeo, de hecho, que está por aquí, se llama Me equivoqué, ir a verlo. Gracias por posicionarlo y que entre en tendencias gaming de todo YouTube habla hispana, gracias por ello. Y básicamente todo esto durante muchos años en la comunidad de Genshin fue un R que R hasta que el tiempo dio la razón, pero sobre todo la mecánica y la tendencia natural de un gacha, de tener que forzarte para sacar personajes y sobre todo tener que seguir un cauce natural de power creep para que la gente tenga que utilizar nuevos personajes y adaptarse a lo nuevo que hay en el juego, ha hecho que estos soportes o personajes queden fuera. Y estoy hablando de la siguiente lista y algún otro healer que se me estará olvidando, pero los que se usaban principalmente son Zhongli, endiosado tremendamente y en este caso sobrevalorado desde siempre. Hay un vídeo aquí que tiene como 3 años y medio que expliqué y se llamaba la Zhongli dependencia y está por aquí, o sea, está la prueba, lo podéis ver. Y básicamente explico que la gente estaba abusando en su momento de jugar Zhongli, en el sentido de que la parte cómoda en la que te permite hacer lo que quieras con un escudo inmortal está muy bien, pero que eso va a restar mecánicas, agilidad, construcción, intentar superarse a uno mismo, intentar construir tus carries de una forma mucho más eficiente y un largo etcétera que iba a pasar factura a medio y largo plazo los jugadores y que ya sabéis cómo es la comunidad de Genshin, que es muy delicada y cualquier cosa que ocurre pues ya siempre hay un miñi por ahí, ¡qué miñi! Y en parte esto Zhongli tuvo una gran responsabilidad. Iba a decir culpa, pero culpa no es la palabra, es responsabilidad. A día de hoy Zhongli
Se puede utilizar, no digo que no, pero un 90% de jugadores ya no lo ha utilizado en los últimos abismos, no lo ha utilizado en el nuevo endgame ni de lejos porque es imposible usarlo y que te rente el piso porque quieres hacer más daño en menos tiempo. Y en el teatro cuando permiten meter geo, bueno, pero si vamos a la realidad, hace 3 teatros que no puedes meter geo, con lo cual los songlis de mucha gente, a menos que lo queráis jugar en mundo abierto para farmear minerales, están literalmente en el sótano abandonados tomando polvo. Otro personaje que también se trató de endiosar de esta forma y que a día de hoy está totalmente fuera y obsoleto es Kokomi. Iba a decir Siswine, no sé por qué, pero el subconsciente. Siswine nunca se utilizó, lo siento mucho. Es Kokomi. ¿Recordáis la época de que Kokomi estaba pocha cuando salió porque le metieron menos 100 de probabilidad? Posteriormente, ¿recordáis la época donde se sobreutilizaba a Kokomi en Permafrost y se endiosaba porque sí que era muy buena curando? Y la realidad es que nunca fue best in slot y era 1000 veces mejor meter a Mona Ámbar, cazador de dragones, y las alas caían mucho antes. Y los enemigos al estar congelados, que se podía y te permitían usar Permafrost perfectamente, no hacía falta healing. Pues bien, posteriormente cuando llegó Sumeru quedó literalmente relegada solo a jugar Hyper Blooms y en ese momento no había tantos hidros y sobre todo relegada a jugar Bloom con Nilou, la parte más defensiva. Bloom tiene una variante ofensiva con KB Nilou que tiene un daño ligeramente superior pero es más arriesgada defensivamente y literalmente después en Fontaine mucha gente intentó jugarla en combinaciones con Furina por la consonancia hidro. La realidad es que no tenía los equipos más decentes y no cuajó del todo bien. Los equipos de New Billet van con otros healers, los equipos de Brisley igual, los equipos de cualquier carripiro como Arlequino o combinaciones con Furina iban normalmente con Bennett, con lo cual Kokomi ya terminó de desplazarse en Fontaine y en Natlan está totalmente inutilizada. Y si vamos a lo mismo, a lo que falta, Jhin más de lo mismo, explotó mucho con Furina por el overhealing, pero luego salió Xianyun, que es igual que Jhin, pero mucho mejor, pudiendo llevar cazador de dragones. Bárbara nunca llegó a ser lo que fue Kokomi. En algún equipo concreto por la aplicación y demás, y el cazador de dragones puede estar bien, pero tampoco se usa prácticamente nada. Y Baizu tuvo su momento de gloria en algunos equipos de Hyperloom con Clorinde, Sino o alguna variante rarísima de Raiden. Lo jugó mucha gente por el overhealing en equipos de Bloom raros con New Billet, aunque los equipos de New Billet evolucionaron mucho y primero vino la variante de New Billet, Furina, Kazuha, Cookie, triple maestría para los electrocargados. Obviamente las sacabas del Hyperloom. Luego también se jugó mucho Baizu, se jugó mucho Charlotte para Permafrost por ahí. Luego llegó Shironen y ya teníais el mejor equipo de New Billet en ese caso y ya totalmente fuera Baizu. Y luego ya salió el nuevo equipo de Scoffy, Skirk, Nuker, Furina, New Billet, donde literalmente Baizu está súper fuera, el pobrecito. Y es otro personaje que no se ha usado en los últimos abismos y no se ha usado en el nuevo endgame, desde luego. No imaginen nada. Tranquilos, soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2, quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes: si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada, haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. ¿Qué ha pasado con estos personajes? Que nos hemos dado cuenta que la realidad es que necesitamos una cantidad de buffos y healing muy concretos y sobre todo que el equilibrio entre el aporte defensivo y los buffos al equipo, que esto es lo importante, el aporte como soporte, tiene que ser un 80% de aporte como soporte, aunque quede sea muy rima, o sea, queda rimado y queda como musical decir esto, y un 20% de healing, pero ese 20% de healing debe ser
claro y consistente, como lo es Bennett, como lo puede ser estos personajes que le das un botón y cuna a todo el equipo, como por ejemplo Scoffy y cosas así. Pero si nos damos cuenta, tengo una lista contraria para que veáis lo que realmente la gente usa y hacia dónde evoluciona el healing. Y básicamente es muy fácil determinar, poniendo una barrera y una línea, que futuros personajes de aporte defensivo van a triunfar y funcionar y cuáles se van a quedar en el montón. Y básicamente Bennett da el buffo de ataque más fuerte del juego y se encuentra en el mejor equipo del juego con constelaciones, que es el de Mabuika. Cookie es para los free to play, para quien quiera jugar el Hyperbloom, y prácticamente la gente, el Hyperbloom siempre funcionará en los abismos y es muy poderoso, pero están jugando otros equipos de Skirk, Nubilet, Arlequino, Varesa, Mabuika en general, pero Cookie es verdad que es un poco limitada su curación. Xilonen, que se combina con Bennett para jugar Mabuika o se juega con curación complementaria con Nubilet, porque Nubilet se cura a sí mismo, con lo cual entre los dos cargan bien las cargas de Furina, pero cura muy parecido a Bennett, Xilonen. Luego Chebrus, que cuando tienes C6, aparte de curar, Chebrus es la que peor cura aquí, pero como veis, el equilibrio es más importante, los buffos al equipo. Chebrus ya sabéis que es el soporte dedicado a sobrecarga, a C6 da un tick de curación a todo el equipo y da bonos de daño elemental al personaje en campo de Piro o Electro, da un 40% de ataque, baja las resistencias Electro y Piro un 40% como si fuera el Sombra Verde pero más tiempo, da una cantidad de multihits Piro para bajar escudos Piro muy bueno y da muchas partículas Piro al equipo. Es interesante. Chebrus, como veis, el ejemplo perfecto de el healing es mucho menos importante y Chebrus cura hasta menos que Cookie, lo importante son los buffos al equipo. Y Scoffy tiene un healing espectacularmente bueno, pero Scoffy al final también tiene unos buffos, un 55% de bajar resistencias hidro y crío, si todo el equipo es hidro y crío. Y de nuevo en el análisis tenemos un buffo espectacular y una curación secundaria no tan importante. Si Scoffy curase distinto o curase como Chebrus en vez de como cura, se seguiría jugando exactamente igual siempre y cuando cargase las stacks de Furina para el daño infligido. ¿Qué tenemos? Tenemos que a día de hoy, si queremos que un healing, o sea, un healer, un aporte defensivo funcione, número uno, como veis, siguen sin brillar por encima del healing los escudos. Bennett no da escudo, Cookie no da escudo, Xilonen te da cristalizados, pero no es un escudo. Chebrus no da escudo y Scoffy no da escudo, es decir, los escudos siguen sin funcionar y el Songli a día de hoy está casi tan enterrado como se enterró Venti, que fue el primer arconte. Número dos, que el healing es secundario porque Bennett no cura todo el equipo, Xilonen no cura todo el equipo, Cookie no cura todo el equipo y Chebrus sí cura pero con la C6 a todo el equipo, pero sin C6 tiene menos healing que Cookie. Y sobre todo tenemos que necesitamos un 80% de buffos espectaculares al daño del equipo, del personaje en campo, de una reacción, de una mecánica concreta y que el healing es secundario. Los personajes futuros, si tienen como un escudo increíble o un healing increíble y demás, no van a triunfar por encima de los que utilizamos. Solo triunfarán si son más parecidos a Chebrus, Scoffy, Xilonen y estos personajes que lo que hacen realmente es darte un aporte que no tiene sentido al equipo cuando el healing no sea tan importante. Y para terminar el vídeo, un pequeño bonus track que yo sé que muchos estáis jugando mucho últimamente. Charlotte, pero quien no tiene a Scoffy, Charlotte es a día de hoy el personaje más jugado para las cuentas que no tienen a Scoffy por el overhealing, las cargas de Furina y para la aplicación crío, pues para el maldito boss traumático crío. Y Xianyun. Xianyun superó a Jin y tiene un overhealing espectacular. De hecho, es el único personaje a día de hoy que da ticks de curación a todo el equipo, aparte de una ulti que cura a todo el equipo full de vida y no quieres más. Pero no solo se quedó poco a poco más limitada a los descendentes, principalmente a día de hoy su techo más alto es el equipo de Gaming y luego cuesta que vuelva a aparecer, sino que efectivamente Varesa tiene más techo en sobrecarga y no tuvo best in slot con Xianyun, con lo cual Xianyun poco a poco se quedó más desplazada y puede entrar aquí como un aporte defensivo de Sombra Verde, Cazador de Dragones y overhealing interesante, pero la realidad es que Xianyun ha quedado un poquito más fuera de lo que se utilizó mucho antes y Charlotte sí la vais a ver muchísimo, pero solo se usa porque la gente no tiene a Scoffy. Cuando la gente saca a Scoffy va a dejar a Charlotte literalmente fuera. Son dos ejemplos también que podrían cumplir todo esto, pero que tienen condicionantes. Poquito más. Este es el análisis de los healers. Con este vídeo sabréis qué nuevos healers pueden merecer la pena y cuáles no, y se nota a kilómetros cuáles realmente son healers poderosos y cuáles a día de hoy, si solo se basan en el aporte defensivo, no van a sumar a día de hoy a futuro en la evolución del juego.
algo, que es lo más importante. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.